funciones. Vamos a hablar sobre qué son las funciones. ¿Listo? Para iniciar. Funciones. Entonces, primero lo voy a contar con un diagrama, luego escribimos pues la definición de función, ¿sí? Como tal, la definición. Eh, para iniciar, para iniciar, vamos a pensar en dos conjuntos. ¿Listo? Esos conjuntos pueden ser conjuntos de los elementos que quiera imaginar, ¿sí? Eh, lo que pasa es que lo que nosotros vamos a hacer a lo largo del curso de cálculo diferencial, pues consideramos que ese conjunto son conjuntos de números reales, ¿sí? Es la diferencia. Pero aquí usted se los puede imaginar como quiera. Por ejemplo, yo voy a pensar que este conjunto tiene el uno, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, ¿sí? Y voy a pensar que este conjunto tiene A, B, C, D, E. Y bueno, voy a agregar unos más y es con el fin de hablar de precisamente la escritura que vamos a trabajar a lo largo del curso. Voy a decir que por aquí va a estar un elemento que lo voy a llamar el X y por aquí otro elemento que lo voy a llamar Y. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos dos conjuntos, yo puedo hacer una relación entre los elementos de un conjunto y los elementos del otro. Entonces, esa relación puede ser, por ejemplo, la siguiente. Yo podría decir, bueno, voy a relacionar, en la relación que voy a hacer, voy a decir que el uno lo voy a relacionar con la B. Voy a decir que el 2 lo voy a relacionar con D. Y voy a decir que el 3 lo relaciono con E. ¿Sí? Lo relaciono con E. Bueno, y coloquemos que el 4, bueno, vamos a mejor cambiarlo así. Vamos a colocar que el 3 lo relaciono con el mismo D. ¿Listo? Eso que hice ahí es una función. Voy a colocar una relación más. La última relación que voy a colocar es esta. Voy a enviar o voy a decir que la X va a estar relacionada con la Y. ¿Sí? Y esta última relación que pinté, que tengo ahí en color diferente, pues es la relación con la que regularmente vamos a escribir las funciones. Voy a escribir la definición, ¿sí? Eh, la escribo aquí para que también nos quede. En el caso de la definición, vamos a nombrar estos dos conjuntos, o vamos a decir cuál es el nombre de cada uno de los conjuntos. La relación, cuando hablamos de estas relaciones van en un sentido. La relación va saliendo del conjunto A y llegando al conjunto B. Por lo tanto, este conjunto, el conjunto A, lo llamamos el conjunto de salida y el conjunto B, pues lo llamamos conjunto de llegada. ¿Sí? Esos son los nombres que les damos a esos conjuntos. Conjunto de salida y conjunto de llegada. Eso es para colocarlo aquí. Aunque bueno, mejor lo pongo de esta forma. Una relación, ¿sí? Recuerda que eso es lo que estamos haciendo ahí en la gráfica, en el diagrama que tenemos, de un conjunto A, de un conjunto a un conjunto B, es función, es función, y para cada elemento de A, se le asigna máximo, vamos a colocarlo así, máximo un elemento en B, un elemento en B. Coloco esta frase o coloco esta palabra máximo, eh, para dar, digamos, dos opciones. ¿Sí? Dos opciones son las que representaría esta palabra máximo. Las dos opciones son que se relacione con cero o que se relacione con uno. ¿Sí? Serían las dos opciones. ¿Sí? A eso me refiero con máximo. ¿Vale? Porque por lo menos aquí tú ves que en los que pinté,
El 4 no está relacionado con nadie, ¿sí? Entonces, pero cumple la definición. Está relacionado con máximo uno, ¿sí? La idea es que no estuviese relacionado con dos. Entonces, para arrancar, ¿sí sería función o no sería función? Así como la tengo relacionada. ¿Hay algún problema? ¿Alguien incumple la condición para que sea función? ¿Hay No, algún elemento que no cumpla esta designación? Entonces, no. aquí lo que parece de pronto sospechoso es esto, ¿no? Ujú. Este de aquí, el 2 se fue hacia el D y el 3 se fue hacia el D. Pero no pasa nada con la definición de función, sigue cumpliéndola. De hecho, como tal, lo que dice la función, la definición de función, perdón, es revise cada elemento y mire a cuánto se está asignando. Eso es lo que dice acá. Mire que cada elemento de A se le asigna máximo uno. El uno, ¿a cuántos elementos se está asignando? A uno solo, al B. El 2, ¿a cuántos elementos se está asignando? A uno solo, Dos. a la D. Se Ah, está asignando solamente con D, ¿cierto? ujú. El 3, ¿con quién se está asignando? Se está asignando solamente con un elemento, que es el elemento D. Y la X se está asignando también solamente con un elemento, que es el elemento Y. De hecho, por lo menos, digamos, esta es la relación que yo planteé como ejemplo. En esa relación, lo que yo estoy pensando es, mm, o lo que estamos pensando ahí, es en, como tal, digamos que los conjuntos ya están completos, ¿sí? O sea, no hay más elementos. Entonces, fácilmente yo podría pensar en hacer, digamos, la lista de las relaciones. O sea, yo podría colocar, bueno, mi función f, voy a escribirlo así, es la función que va desde el conjunto A hasta el conjunto B, ¿sí? Básico. Y esa función lo que está haciendo son las siguientes asignaciones. Vamos a decir, al uno lo está enviando en la letra B, el 2 se está enviando Ah, en la en la letra letra D, D. el 3 se está enviando también en la letra D, ¿sí? Y la X que la estamos enviando en la letra Y, ¿sí? Bueno, resulta que cuando nosotros ya establecemos que es función, podemos usar una notación para hablar precisamente de esas relaciones o de esos envíos de cada uno. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, por la función f, al uno lo vamos a enviar en el b, ¿sí? Entonces, eso lo podemos representar de esta manera. Lo podemos representar diciendo, la función en el uno se va hacia b, ¿sí? La función en el 2 se va hacia Sí, d. La función en el 3 se va hacia d también. Y la última diría, la función en la x se va hacia y. Y esta, de hecho, es la notación que nosotros vamos a trabajar regularmente para funciones. Vamos a decirlo así. Y va a ser igual a f de x. Regularmente las trabajamos de esta manera. ¿Qué hacemos nosotros? O digamos, ¿por qué trabajamos nosotros con letras? Porque mira, por lo menos en el ejemplo que yo estoy trabajando, ¿cuántos elementos hay? Dos, cuatro, sin contar la x. Hay cuatro elementos. Entonces, lo que yo voy a hacer es representar de forma general la relación. Entonces, lo que estoy diciendo esta X es que la X representa todos los elementos de aquí. La X va a representar los elementos del conjunto de salida, ¿sí? Eso va a representar mi X. Y la Y, pues, va a representar los elementos del conjunto de llegada. De hecho, las dos son variables, se llaman así, porque van variando, toman diferentes valores a lo largo del conjunto. Entonces, como toman diferentes valores, las llamamos variables y de hecho tienen nombres diferentes una de la otra. La X la llamamos variable independiente
la X la llamamos variable independiente y la Y la llamamos variable dependiente. Ok. Variable dependiente. De hecho, el nombre de la Y se nota porque, por qué iría. El nombre de la Y es dependiente porque Y no puede tomar cualquier valor en el conjunto. Y solamente toma valores, ¿sí? A los Ujú. cuales llega un X. Entonces, este Y depende de los valores de la X, ¿sí? Viene siendo así. Entonces, esta es la notación que nosotros realmente o que regularmente vamos a usar cuando estemos hablando de funciones, ¿sí? Cuando estemos hablando de funciones. Vamos a decir recurrentemente, Y va a ser f de x, ¿sí? Y va a representar la función f de x. Ese es el concepto como tal básico de función o la primera idea de lo que es una función. Mm, hay dos conceptos que empezamos a revisar de las funciones con los cuales trabajamos pues bastante, que son precisamente dominio y rango. Dominio que lo vamos a representar, o bueno, yo acostumbro a representarlo así, solamente como una D mayúscula y como subíndice la función. Hay algunos casos en que lo representan así, como DOM de F, ¿sí? Pero pues la notación que yo le voy a dar es la primera, ¿sí? Igual esa parte de la notación con el profesor que corresponda, pues eh, te quedas trabajando con la notación que él te diga. ¿Qué es el dominio? Te lo cuento en palabras y luego si quieres lo escribes, lo escribimos diferente. El dominio son los elementos de aquí, del conjunto de salida, que efectivamente están relacionados con alguien, ¿sí? Porque mira que ahí en el dominio, o perdón, en el conjunto de salida, hay elementos que sí se relacionan con elementos acá, pero hay algunos que no. Por lo menos en este caso, el único que no está relacionado con alguien es el 4, ¿sí? O sea, Disculpa, el creo que me 4 repite. eh, ya igual lo vamos a escribir aquí en el texto. El dominio serían los elementos de aquí, del conjunto de salida, que están relacionados con alguien del conjunto de llegada. Entonces, el uno sí está relacionado, el 2 sí está relacionado, el 3 también y la X también. El único que no es el 4. O sea que el dominio sería uno, 2, 3 y X. Ese sería el dominio. Entonces vamos a escribirlo para recordarlo aquí. Eh, el dominio, el dominio de una función, o vamos a colocar de la función, haciendo referencia a la que ya hemos trabajado en esta página, de la función f son los elementos, son los elementos en el conjunto de salida, que en este caso el conjunto de salida se llama A, son los elementos en A que están relacionados, que están relacionados con algún elemento en B. Ese va a ser el dominio de la función, ¿sí? Entonces, para esta función, voy a escribirlo aquí en este espacio. El dominio de la función, ¿quién sería? Entonces, el dominio de la función es el conjunto conformado por los elementos acá que sí están relacionados, que serían el uno, el 2, el 3 y la X. Entonces, cuando nosotros hablamos de conjuntos y vamos a listarlos, la lista la tenemos que escribir así, en corchetes. Sería uno, 2, el 3 y la X. Ese sería el dominio de la función, ¿sí? Serían los números uno, 2, 3 y la X, el dominio. Y vamos a definir otro más, otro conjunto más que se va a llamar el rango. El rango ahora es al contrario. Al contrario me refiero a que ahora vamos a revisar los conjuntos. Es
perdón, los elementos es en el conjunto de llegada. ¿Qué elementos en el conjunto? En el conjunto de llegada hay varios elementos. Está A, B, C, D, E y Y. O sea, en total tenemos 6 elementos. De esos 6 elementos, ¿cuáles efectivamente están relacionados con alguien del conjunto de salida? Ahí estarían relacionados solamente el B, el D y la Y. ¿Sí? Son los únicos que están relacionados con algún elemento del conjunto de salida. Voy a organizar aquí esta página para que me quede también la parte de la definición del rango aquí, en el espacio que tenemos. Te voy a subir primero aquí esto. Ahí. Voy a escribir aquí debajo el rango. Entonces, el rango serían, son los elementos en B que están relacionados con algún elemento en A. Con algún elemento en A. Eso viene siendo el rango. Igual, pues ya lo entendemos a partir de lo que hemos escrito acá, ¿no? ¿Sí? Dominio y rango. Sí. Bueno, yo voy a colocar unos ejemplos o vamos a hacer otros ejemplos adicionales de rango y dominio, pensando precisamente en variación de los conjuntos. Y luego, pues vamos a decir que los conjuntos que vamos a tomar regularmente va a ser conjunto de los números reales. Entonces, yo voy a proponer unos ejemplos con respecto a funciones que tal vez no sean, digamos, los que vamos a trabajar a lo largo del curso de cálculo diferencial, pero que pues dan una buena idea para ver si ya entendemos eh, el concepto de función o no. Vamos a tomar estos dos conjuntos. Vamos a pensar en esta primera relación. La relación va a ser de dos conjuntos. Los conjuntos los llamé M y los llamé H. Entonces, ahí para aclarar, M es el conjunto, voy a escribirlo mejor acá al frente. M es el conjunto de las mujeres y H es el conjunto de todos los hombres. Hablemos de mujeres y hombres que han existido, ¿sí? O sea, a lo largo de la historia, ¿vale? Y yo voy a contar aquí cómo va a ser la relación. Vamos a decirlo así. Aquí, si yo tomo un X en el conjunto de las mujeres, lo voy a enviar en un Y, ¿sí? Y vamos a decir cuándo se enviaría. Vamos a decir, si X es madre de Y. Así. Esa es la relación que vamos a tomar. Entonces, tomemos un minuto para pensar si sería o no sería función, ¿sí? ¿Qué hay que revisar? Me devuelvo por aquí otra vez. Esta es función porque de cada elemento del conjunto de salida solamente sale una flecha, por decirlo así. Entonces, para que no fuera función o cuando no va a ser función, si de algún elemento de aquí salieran más de dos flechas, por ejemplo, que yo hubiese dicho que también el 3 está relacionado con la E, eso ya dañaría el hecho de que fuera función, porque a un elemento de A le corresponden dos elementos y máximo podría corresponderle uno, máximo podría corresponderle un elemento. Entonces, la pregunta ahora, pensando en eso que acabo de contar, sería es, para cada elemento que yo tome aquí, máximo va a salir una flecha hacia el conjunto de los hombres.
¿Será que sí? Yo voy a colocar el ejemplo, para decirlo así, en el caso de mi familia, ¿sí? Voy a colocarlo aquí para aclararlo. En el caso de mi familia, o bueno, voy a colocarlo aquí. Recuerda que este es el conjunto de las mujeres, ¿sí? Y por aquí tenemos el conjunto de los hombres. ¿Qué dice la relación? La relación es, voy a enviar a una persona, voy a colocar aquí el nombre de mi mamá, Margarita. Se llama Margarita. Margarita se va a ir hacia un elemento por acá, siempre y cuando Margarita sea madre del elemento al que yo lo envío. Mi nombre en este caso es Gerson, o sea que mi mamá estaría relacionada conmigo, ¿sí? Esa sería la relación. Pero resulta que hay otra relación más. Margarita también está relacionada con Jan, que es mi hermano, ¿sí? Mi hermano se llama Carlos. Entonces, en este caso, Margarita está relacionada con Gerson y también está relacionada con Jan. ¿Sería función? Y yo no, Esta no sería función, ¿no? No sería función, no, porque a un elemento del conjunto de salida más le que lo digo, más corresponden que lo digo. más de un elemento en el conjunto de llegada. Eso es lo Sí, que hace que no sea función, ¿sí? Entonces, por eso yo decía del inicio, cuando estaba planteando este ejemplo, eh, no es algo que nosotros vayamos a usar algo así, ¿sí? Pero es para ver si tenemos claro qué es una función en términos generales. Y además, para hablar un poco de cómo se escriben las funciones, ¿sí? O cómo debería ser la forma en la que debemos escribir las funciones. Así regularmente escribimos las funciones, diciendo, voy a colocar aquí otro, voy a colocar este. Vamos a pensar en, así, vamos a llamarla f, que va a ir de los números naturales a los números naturales. Cuando nosotros hablamos de las funciones o de las relaciones, nos toca primero aclarar desde qué conjunto salimos y hasta qué conjunto vamos a ir. Entonces, aquí lo que estoy aclarando es eso. Esta función o relación, porque todavía no sabemos si lo que voy a plantear es o no es una función, va a ser, va a ser una relación que parte del conjunto de los números naturales hasta el conjunto de los números naturales. ¿Listo? Y voy a proponerla de la siguiente manera. Vamos a pensar, un elemento X se va a enviar hacia un elemento Y si, vamos a colocarle la restricción, si X es el doble de Y. Coloquémoslo así. Si X es el doble de Y. ¿Listo? Vamos a pensar en eso. ¿Esa sería función o no sería función? Vamos a hacer un gráfico acá y revisamos algunos casos y hablamos un poco sobre la lista, las relaciones que tenemos. En este caso, no podemos hacer como el primer ejemplo que hicimos, que podíamos listar todas las relaciones existentes, ¿sí? No la podríamos nombrar todas, porque aquí en este caso, ¿cuántos elementos hay en el conjunto de salida? Como es el conjunto de los números naturales, pues ahí hay infinitos números. Entonces arrancaría el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y de ahí para adelante continúan. Hay infinitos números de ahí para adelante. Y lo mismo por este lado, de hecho es el mismo conjunto, pues entonces estaría el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y de ahí para adelante continúan los infinitos números naturales. Entonces, ahora yo quiero revisar. Voy a coger un número al azar. ¿Listo? Digamos el 6. El 6, ¿a dónde sería enviado el 6? más que Miremos lo la digo. relación. Dice, ¿la relación cuál es? Un elemento de aquí, del conjunto de salida, va a ser enviado a un elemento del conjunto de llegada
Si X es el doble de Y, excelente, entonces el 6 ¿hacia dónde se iría? a 3. A 3. Muy bien. ¿Sí? El 6 de aquí se iría hacia 3. Esa es la relación que tenemos. El uno, ¿hacia dónde se iría? Si pensamos en relacionar, ahora empecemos en orden. El primer elemento del conjunto de los naturales es el número uno. ¿Hacia dónde se iría el número uno? Bueno, sí, El 2 sí podemos decir hacia dónde se va. y claro, al 1. El 2 se iría hacia el uno. Ok. O sea, el uno no hay con quién relacionarlo. El 3, ¿con quién se podría relacionar? ¿No hay con quién? No, con ninguno, El 4, ¿con quién se relacionaría? 2. Con 2. Eso. Sí, claro. Aquí como nos piden que el número sea, realmente la relación que estoy haciendo es, este número debe ser el doble del número al que llego, ¿cierto? Entonces, el uno para relacionarlo, debería relacionarlo con el un medio, ¿sí? Porque el doble de un medio sería uno. Pero el un medio no vive en este conjunto, porque este es el conjunto de los naturales. Aquí el un medio haría parte de los racionales, ¿sí? Sería una fracción que no estaría por acá. Entonces, no hay forma de enviarlo para allá. El 3 lo mismo. Tendríamos que enviarlo a 1.5, pero ese 1.5 no vive en los números naturales. Y de igual forma con el 5, con el 7, 9, 11, con los impares, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta ¿es o no es función? Y eso funciona. Esta sí va a ser función, ¿sí? Esta sí va a ser función. De hecho, mira lo que dice acá. O bueno, esto es lo primero que nosotros, lo primero que se haría sobre funciones, aunque nosotros no hacemos esta parte, eh, o más bien no le damos utilidad a esta parte de escritura de funciones, sino que empezamos a hablarlo de una forma un poco más sencilla. Esto que escribí aquí en color negro, yo lo puedo representar en lenguaje matemático como diciendo que X debe ser igual a el doble de Y. ¿Qué es el doble de Y? Pues es dos veces Y. ¿Sí? Eso es el doble de Y. Ahora, si recuerdas, aquí en esta parte, habíamos dicho que siempre la Y, ¿sí? Siempre lleva a representar la función. Entonces voy a colocarlo aquí. ¿Qué pasa si yo despejo a Y? ¿Qué me quedaría si despejo a Y? Me quedaría X sobre 2 va a ser igual a Y. O sea, lo que tenemos aquí es que f de X sería X medios. ¿Sí? Recuerda lo que decía en el slide anterior. Y va a ser igual a f de X. ¿Sí? A lo que queda igualado la Y es la función. Como la Y quedó igualado a X medios, pues entonces la función es X medios. Y esa es la asignación que realmente estamos haciendo. O sea, de las palabras pasamos a eso. Realmente, voy a mover esto aquí un poco. Realmente lo que tenemos es lo siguiente. Un X de aquí, ¿a dónde lo está enviando la función? Lo está enviando a X medios, a su mitad. Eso es lo que hicimos. El 2 lo enviamos al uno, el 4 lo enviamos al 2, el 6 lo enviamos al 3, que es la mitad de cada uno de ellos. ¿Sí? Esas son eso es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, esta sí es una función. De hecho, la función quedaría definida de esta forma, como f de x igual a x medios. Lo que pasa es que es una función que estamos considerando que va de los naturales hacia los naturales. Bueno, como si es una función, entonces podríamos hablar acerca de cuál sería el dominio. ¿Cuál sería el dominio de la función? Y también podríamos hablar acerca de cuál sería el rango de esa función. Entonces, pensemos en el dominio. 2, 4 y 6.
El diez. dominio sería 2, 4, 6. Ok. De hecho, la lista no se termina, ¿no? La lista es una No, lista claro, es infinita. infinita. Serían 2, 4, 6, 8, 10. Ahí ya va a colocar puntos suspensivos. Los puntos suspensivos lo que representan eso, ¿no? Que es una lista infinita. Pero todos esos números tienen una particularidad. ¿Qué números son? Pero ahí, Todos los números tienen una particularidad y es que son los números pares. ¿Ok? Son los números pares. Y ok. resulta que, bueno, ahí tiene también que ver un poco con la escritura. Cuando nosotros queremos representar los números pares, los vamos a representar como tal, como lo que son. Los números pares son números múltiplos del 2. Entonces, si usted quiere representar todos los pares, lo puede hacer así. Ahí representamos todos los números pares con esta escritura. ¿Qué números son los pares? Son los números de la forma 2 por alguien, donde ese alguien pues sea un número natural. Esta escritura es una escritura que vamos a usar no solamente en cálculo, sino también en el curso de álgebra. Esta es la forma en la que representamos los números pares. Van a ser siempre 2 por n o 2 por m o 2 por alguien. Lo que pasa es que ese alguien debe ser un número entero o un número natural. En el caso de como lo estamos trabajando nosotros, como queríamos que estuviera en ese conjunto, que es de los naturales, pues el valor por que lo estoy multiplicando debe ser un número natural. Porque si pusiera los enteros, también estaría considerando el -2, el -6, el -10, ¿sí? Y esos pues no hacen parte. Los pares siempre van a ser 2n. Y quiero hablar de los impares, serían como. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Los pares y los impares siempre van de dos en dos, ¿sí? Y la relación, de hecho, es que, o algo que siempre notamos, o que es fácil de evidenciar, es que antes de un número par, siempre hay un número impar. O después de un número par, siempre iría un número impar. O sea, si usted quiere representar los impares, voy a escribirlo por aquí, por fuera. Si usted quiere representar los impares dos por, serían 2 por n más uno, o también sería como 2 por n menos uno. Ah, Cuando ok. queremos representar los números impares. Cualquier número impar tendría esa forma. ¿Listo? Bueno, ese sería el dominio de nuestra función. Rango. ¿Cuál es el rango de la función? Uno, dos, tres, cuatro, nueve. ¿Será que el rango es todo el conjunto de los naturales? O más bien preguntémonos así. ¿Será que Sí, hay bueno, algún elemento aquí al cual no le llegara una flecha? no creo. Pensemos en un número muy grande y aleatorio. Por lo menos pensemos en el número, para no ir tan grande. Pensemos por aquí que estuviese el número 257. A ese número, ¿tendríamos con quién relacionarlo? Y sí, este número tendríamos con quién relacionarlo, porque por aquí en este conjunto, en el conjunto de salida, tendríamos el número, espere que me toca hacer la cuenta. 4 por 2 7, perdón, 2 por 7 14 va una, 2 por 5 10 y una 11, 514. Sí, creo que ahí me quedó bien hecha la cuenta. Estaría por aquí en el conjunto de salida el 514, que se iría allá al 257. O sea, de hecho, sí, cualquier número que usted tome por acá en el conjunto de salida, ¿sí? Cualquier número que esté aquí, que usted tome, voy a llamarlo el número m, pues por aquí estaría el número 2 veces m, que se iría hacia allá, ¿sí? Y el 2m seguro es un número natural, o sea, seguro vive en ese conjunto de salida. Entonces, efectivamente, en este caso, lo que vamos a tener es que aquí va a ser como rango todos los naturales, ¿sí?
El rango sería el conjunto de todos los números naturales. Eso sería. Bueno, voy a plantear otro ejemplo, otros ejemplos más de funciones, ¿sí? Vamos a pensar en el siguiente. Vamos a pensar en la función f, que va de los números reales a los números reales. Vamos a colocarla así un poco más amplia, ¿sí? Entonces, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a decir que x se va a ir hacia y si, vamos a colocarlo así, si x es el cuadrado de y, ¿sí? Si x es el cuadrado de y. Entonces, aquí ahora ya amplío un poco más el conjunto. El conjunto que estamos tomando es el conjunto de los números eh, reales, ¿sí? Tanto en el conjunto de salida como en el conjunto de llegada. Aquí no voy a hacer pues muchos valores, solamente quiero revisar si es o no es una función. Entonces, vamos a pensarlo así. Digamos un elemento. Un elemento que está en los números reales sería, por ejemplo, el cero. Ese cero, ¿hacia dónde se enviaría? Entonces dice, x, ¿sí? Es el cuadrado de y. O sea, si yo quiero relacionar al cero, el cero debería ser el cuadrado de y. O sea, aquí el cero, ¿hacia dónde se enviaría? No, pero elevado a 1 cuadrado de 1, ¿no? Aquí sería el mismo cero, ¿no? Porque el cero es el cuadrado de cero, ¿sí? Voy a colocar otro número. Por ejemplo, el uno. No, coloquemos otro. Vamos a colocar el 4. ¿El 4 hacia dónde se iría? También hacia el punto B, porque el cuadrado de 2. Exacto. 4 es el cuadrado de 2. Entonces, aquí lo que tendríamos es que el 4 estaría relacionándose con 2, pero, pero también el 4 es cuadrado de otro número. ¿De cuál De menos número? 2. De menos 2. Entonces, ¿sería o no es función? No, no es función. Este no sería función. ¿Listo? Sería el cuadrado de menos 2 también. Entonces, tendríamos que realmente, si podemos escribirlo o si pasamos a escribir la representación de forma algebraica, como lo hicimos en el caso anterior, ¿qué representa esta expresión? Esta expresión lo que está diciendo es esto. X tiene que ser igual a el cuadrado de Y. ¿Sí? No es función, o lo que hace que no sea función es precisamente que si usted quiere revisar quién sería la función, entre comillas, ¿sí? Usted lo que debería revisar es quién es Y. Pero si quieres quitar a Y, pues tocaría sacar raíz, ¿sí? Y cuando sacamos raíz en una cuenta, le genera la raíz positiva y la raíz negativa. Y entonces lo que estaría diciendo es que precisamente lo que pasó, que a un valor Y lo estamos enviando a dos posibles valores, ¿sí? Perdón, a un valor X lo estamos enviando a dos posibles valores de Y, al valor que deja la raíz positiva y al valor que deja la raíz negativa. Más adelante hablaré de la función raíz, pero cuando hable de la función raíz, no la vamos a pensar así con esto que puse acá. La vamos a pensar solamente con signo positivo, ¿sí? O sea, esto de aquí no quiere decir que la función raíz no sea función, sino que la función así como la escribí, la función que envía a cada número en, en y, si y es el cuadrado, si x es el cuadrado de y, pues así no sería función, porque tenemos las dos opciones en esa raíz. Cuando hablemos de la función raíz, hablaremos de la función raíz positiva, ¿sí? Ahí va a ser pues un tanto diferente. Entonces, efectivamente esta función, perdón, esta relación no es función, ¿listo? No es función en este caso. Vamos a colocar por aquí una nota
una nota. La nota es que en adelante, ¿sí? A lo largo del curso, en adelante, consideraremos como conjunto de llegada, como conjuntos, como conjuntos de salida y de llegada a los reales, ¿sí? A los reales. Siempre vamos a considerar de aquí en adelante que el conjunto de salida y conjunto de llegada van a ser los números reales. Es decir, las funciones van a ser siempre de esta forma, van a ser así. Y como siempre van a ser así, pues esto ya no es necesario, ¿sí? Ya no va a ser necesario aclararlo. Esto ya no va a ser necesario escribirlo. Solamente va a ser necesario decir cuál va a ser la relación. Y en el caso de que nosotros escribimos las relaciones, pues entonces si usted dice, ah, bueno, por aquí un X lo voy a enviar en un Y, pues entonces lo que diríamos es simplemente Y va a ser igual a f de x. Entonces, en adelante no aclaramos, ¿sí? O no, cuando estemos hablando de funciones, no va a ser necesario aclarar de qué conjunto a qué conjunto vamos, sino solamente decir esta relación, y igual a f de x. Por ejemplo, decir, ahora esto va a representar una función y igual a 3x más 1, ¿sí? Eso va a representar una función. O decir solamente f de x igual a 2x² - 2. Eso va a representar la función solamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos saltando o qué es lo que estamos dejando de escribir? Estamos dejando de escribir de qué conjunto a qué conjunto voy a ir, y además también vamos a dejar de escribir la relación así en palabras, sino que ahora la relación, aquí como la escribí en palabras, sino que ahora la relación la vamos a colocar como una expresión algebraica, como la pusimos por acá, ¿sí? Como hicimos en este caso. Entonces, ahora y en adelante, ¿sí? Con lo que vamos a hacer de las funciones, pues va a ser simplemente a partir de estas relaciones. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es empezar a revisar los diferentes tipos de funciones, porque tipos de funciones hay muchos. ¿Con cuáles vamos a arrancar? Vamos a arrancar hablando de las funciones polinomiales, que es, digamos, el conjunto más pequeño. Ahí, si hay tiempo de revisar antes de la siguiente clase, entonces te recomiendo revisar con respecto a funciones potencias, porque voy a partir de un poco más adelante de las potencias. Y vamos a empezar de las potencias, pasamos a las polinomiales, que ese es, digamos, un conjunto un poco más largo, pero que igual encierra las potencias. Después de las polinomiales pasamos a las racionales, y de las racionales vamos a pasar a las radicales, a las raíces. Esos son los tres primeros conjuntos que vamos a hablar de funciones, que tienen que ver con operaciones, entre comillas, básicas. Sumas, restas, productos, divisiones. Entre comillas, son las operaciones básicas. Y después vienen las funciones que ya tienen un poco más de trabajo, que son las funciones trascendentales trigonométricas, trigonométricas inversas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas.